Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro, y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Como te digo siempre, el catarro que no me suelta. Eh, el tema que tenemos hoy es sensible, es doloroso, y nunca nos cansaremos de hablar del mismo mientras exista esa situación, y es los presos políticos en Cuba y la situación de los familiares de estos. Hay un video eh, que elaboraron la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, dirigido por eh, Irene Yalik Núñez, con el guión de María Matienzo, que considero debió haber sido mejor recibido en Miami, debió ser más promovido, debieron darle más espacio porque está muy interesante. Y bueno, acá los dejo con un tráiler del mismo. Libertad. Y detrás de tanto sufrimiento y dolor, tiene que venir alegría. Nos toca por derecho. La manifestación comenzó en el Parque de la Iglesia. De ahí ellos bajan al Parque Central, le dan la vuelta a todo el pueblo, pasando por las calles principales de San Antonio de los Baños y suben hasta la PNR. Antes del 11 de julio eran, bueno, de hecho son jóvenes, son tres muchachos jóvenes, como toda la juventud, loco por ser libre. ¡Lo mataron ayer! ¡La Porque que luchen personas que tengan cierta edad, para ellos no es un problema que la juventud sea la que se le imponga y lo denuncie y le grite todas las cosas que se están aplicando. Mira, represión. Mira cómo le dan golpe, mira. Lo único que yo pido es libertad. Yo, como mamá, espero la libertad de mi hijo. Espero que tengan conciencia y suelten acá en soltar los presos políticos. Porque ellos no mataron a nadie. Al revés. Es decir, los policías sí fueron los que mataron. Es muy interesante este documental, yo lo vi aquí en Madrid, y bueno, creo que el tráiler le hace buen honor a su calidad de factura, y como dijo Pedro, es algo que hay que contribuir a que se conozca más. Y en esta línea, este es uno de estos esfuerzos que hacemos desde este programa, poder contar, digamos, la realidad, tratar de entender, como decimos siempre, la realidad de Cuba, el presente, el pasado y el futuro de Cuba. Y en esta línea, y sobre esta temática vinculada a la situación de los presos políticos, de los presos más recientes del 11J, pero también de anteriores, es que hemos entrevistado a una de las familiares, la esposa de uno de los presos políticos, y le pedimos que un poco nos cuente su caso. Voy a dejar que lo haga ella, que lo hace muy bien. Entonces, los dejo con Yuneisi, que les va a contar un poco su historia, la de su marido, y
increíble las cosas que les tocan vivir a partir de el presidio de su esposo. Buenos días, soy Yunay Santana González, la esposa del manifestante y preso político del 11 de julio de 2021, Samuel Pupo Martínez, que se encuentra en estos momentos en la prisión de máxima seguridad Huique Matanza, Colón, con una sentencia de 3 años injusto. Aquel 11 de julio, recuerdo, a los 3 meses, 4 meses, pasado el 11 de julio, cuando ya yo vi de que mi esposo iba a continuar preso, yo me fui a cooperar a educación. Como ya dije, soy licenciada en Ciencias Humanísticas con 21 años de experiencia en el sector. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando fui a la escuela 50 aniversario en la cual ya había trabajado 5 años y pico atrás? Y la directora de esta escuela me dice que no me iba a aceptar porque, claro, ya ella se había enterado de que mi esposo estaba preso por las manifestaciones del 11 de julio y que entonces para ella aceptarme yo tenía que dejar a mi esposo porque mi esposo era un contrarrevolucionario y que en educación se enseñaban valores y que entonces si yo seguía con mi esposo yo era igual que mi esposo y entonces no era confiable. Yo le dije que entonces que no, yo era la que yo no quería trabajar más en educación y que yo apoyaría 100% a mi esposo, un matrimonio de 16 años con un menor de edad. Llegué a casa, recuerdo, entonces dije, bueno, Yuni, mi esposo es cuentapropista, mire su patente aquí. Él es cuenta propia, llena memoria en la casa, arregla computadora, laptop, compra disco y vende disco. Yo soy su ayudante, porque como no estaba trabajando, yo para no perder el vínculo de trabajo, como ya dije, con 21 años de experiencia, yo saqué una patente de su ayudante para continuar los años después en el retiro, ¿no? Porque yo no estaba trabajando porque mi mamá había sufrido un infarto. Nosotros somos de Cárdenas, pero soy de Ciudad Dávila. Mi mamá vive allá con mi hermano. Yo la traje para mi casa. Estuve con mi mamá 1 año y pico para que se restableciera, ¿no? Se fortaleciera de su infarto. Había pedido una licencia sin sueldo. En ese momento, cuando llega el 11 de julio. Entonces, dije, bueno, Yuni, no vas a trabajar en educación. Voy a seguir grabando memoria, que era lo que hacía mi esposo, incluso cuando mi esposo no estaba aquí, en el momento que él tenía que salir a instalar otra computadora por aquí, yo era la que grababa memoria en la casa, como yo estaba en la casa. Entonces, pocos días, no llegó una semana, viene un hombre de la sur del estado, vestido de carmelita, no sé mucho de grado, imagino que un cargo grande, ¿no? En un motor, a mi casa y me dice de que yo no puedo seguir grabando memoria porque mi esposo es mi jefe y yo soy su ayudante. Y que en ese momento, estamos hablando de noviembre de 2021, en ese momento las cuentas propias de todos los que estaban presos por el 11 de julio estaban congeladas y que por supuesto yo no podía ejercer y no podía grabar memoria. Le dije, bueno, pero yo tengo un menor de edad en mi casa, mi esposo es el sustento de mi familia. Y me dice que no puedo seguir grabando memoria. Imagínese usted. Entonces dije, bueno, Yuni, ¿y ahora qué vas a hacer con un preso, un menor de edad? Los precios de locos, esto aquí, ¿cómo están? La inflación tan grande que hay, ¿qué vas a hacer? Entonces comencé a limpiar casa. Gracias a Dios no me ha faltado una casa por limpiar, un trabajo muy agotador, pero me gano mi dinerito digno. Tengo casa de lunes a viernes, martes y jueves tengo 2 casas. Muy difícil porque me canso mucho. He pasado mucho trabajo para
poderle comprar a mi esposo este saco o sus alimentos que le llevamos solamente una vez al mes a prisión, porque como ya dije, los precios sumamente caros. Estas MIPYMES ahora que pusieron ahora no resuelven el problema del cubano a pie, por lo menos del mío, donde un paquete de pollo cuesta 2.500, 2.000 pesos, un paquete de leche en polvo, algo tan importante, no lo puedo comprar. Casi siempre trato de comprarle a Samuel un paquete para él, 1.600 pesos, 1.800 pesos, un paquete de leche en polvo de 1 kilogramo. Siempre trato de priorizar a Samuel porque él es el que está preso. Pasa más hambre que nosotros acá afuera. Nosotros también pasamos hambre acá afuera, pero bueno, trato de priorizarlo a él. Le compro un paquete de leche en polvo a Samuel, pero es que no puedo comprarle uno a mi niño porque no puedo. Increíblemente me mato trabajando, pero no puedo ni darle un vaso de leche a nuestro niño, a nuestro guerrero que tiene 14 años. Un niño que ha sufrido mucho el encierro de su papá, ya es un adolescente, ha tenido que pasar por los cambios de la adolescencia solo, un niño que ha sido muy pegado a su papá. Como yo dije, yo fui maestra por 21 años, yo salía muy tempranito para la escuela, 7:30 de la mañana o hasta antes. Llevaba al niño para el ciclo, para la escuela, entonces él siempre venía a almorzar a la casa, o Samuel se encargaba de traerlo cuando era pequeño, Samuel era el que estaba siempre ahí, Samuel es el que le ayudaba a hacer las tareas y todo. Imagínate cuánto mi niño lo ha extrañado. Mi niño no quiere comer, mi niño razona ya, mi niño ve los precios de loco de los paquetes de galletas, 150 pesos un paquete de galletas, donde llevo 10 o 12 paquetes de galletas. Entonces es muy duro de verdad lo que estamos viviendo. Limpio una casa que cobro 500 pesos cubanos. Y entonces digo, bueno, estos 500 pesos es para comprarle a Samuel 3 o 4 barritas de guayaba, que la barra de guayaba cuesta 160 pesos. Hay veces que no puedo ni comprar una para el niño ni para mí, casi siempre. Después al otro día limpio una casa y digo, bueno, ahora esta es para comprar unas barras de maní a Samuel. Y siempre trato de comprar guito para el niño, porque es que es un niño y tiene que comer también, o que me quede algún dinerito, porque es que nosotros tenemos que comer también. Es muy duro, de verdad lo que estamos viviendo. Y cada día se pone peor, sin esperanza ninguna. Ahora el tema del transporte. Mi esposo la semana pasada, el martes, tuvo visita familiar y el viernes visita conyugal. Ya yo tuve que decir el viernes, lo siento mucho Samuel, pero no sé si el mes que viene podré venir las 2 veces, solamente son 2 visitas al mes, la familiar y la conyugal. El tema del transporte, está dificilísimo, está carísimo. Una máquina antes costaba hasta Colón 300 pesos, hoy cuesta 1.000 pesos por el niño, 1.000 pesos hasta Colón, y de Colón tengo que coger otra máquina hasta Los Arabos, donde se encuentra la prisión, 600 pesos por persona. Entonces está en la prisión más lejos de casa también. Hay 3 prisiones aquí en Matanza, El Combinado, Canaleta y Ahuica, donde se encuentra mi esposo en la prisión de máxima seguridad. Mi esposo se mantiene en la prisión de Ahuica, la más lejos, como ya dije anteriormente. En este país no hay leyes. He tocado puertas desde el día 1. Y mi esposo se mantiene con una sentencia de 3 años en una prisión de máxima seguridad con presos de delitos de sangre. Mi esposo es licenciado en matemáticas, es muy inteligente, tiene dominio de 5 idiomas, domina el inglés a la perfección. Él también, cuando cayó preso ese 11 de julio, él tiene un grupo de estudiantes que le impartía aquí en casa inglés. Siempre estaba buscando información en las tecnologías de la historia y de todo a su alrededor. Es una persona, como ya dije, muy inteligente. Está enfermo, está muy delicado de salud. Él es diabético, hipertenso, tiene glaucoma en la vista y tiene esclerodermia.
enfermedad esta última degenerativa, no combatible a presión según las normas Mandela. Es algo que he estado, como ya dije, desde el día 1 denunciando, con la condición crítica infrahumana que tienen en la celda, la alimentación que es un asco, que era hoy, el mismo viernes medio juni, no, está sumamente delgado. Cada vez que voy está más delgado. Yo le digo, Samuel, pero tienes que ir al comedor, comer algo. Y dice que no, que es que esa comida no se la pueden comer porque es que está podrida. No solamente que no tenga sal, que no tenga un pedacito de ajo, es que no se la puede comer. Entonces alimentándose prácticamente con lo que le vamos en los alimentos del mes, del saco, como decimos aquí. Por eso siempre trato de llevarle muchas cositas. Pero es de loco. El saco este mes pasó los 9.000 pesos, 9.000 y pico pesos, y el transporte cerca de 5.000 pesos. No, esto es una locura, no. Entonces es de loco, muy duro lo que estamos viendo, y simplemente por el simple hecho de que mi esposo no tiene una piedra. Mi esposo lo que hizo fue manifestarse pacíficamente, gritar su forma de pensar, gritar patria y vida, libertad, abajo el comunismo. Entonces es muy justo lo que estamos viviendo. He tenido muchas amenazas. Mi niño a su corta edad ha vivido muy de cerca la injusticia. Mi niño o yo, cuando su papá estuvimos 9 días que no tenía fe de vida de Samuel, ese 11 de julio yo iba todos los días a la policía a preguntar por Samuel, por lo menos que me dijeran si estaba preso. No me daban respuesta. Yo decía que era diabético, que no tenía sus pastillas. Nada. Al cabo de los 9 días, el 9º día me dicen de que está preso y que tengo que nombrar a un abogado. Me dan un papel con el número del expediente y que tenía que nombrar a un abogado, pero no me dicen en qué prisión está. Al día siguiente nombro un abogado. A los 16 días mi esposo me llama. Es que siento su voz por primera vez. Lo vine a ver físicamente a los 3 meses. Casi me vuelvo loca. Después me cuenta ese día cuando lo vi irreconocible, delgado, al calvo. Yo no acostumbrada a eso, con aquel nasobuco puesto. Recuerda que era cuando estaba el cierre de la COVID. Y fue algo muy chocante, recuerdo muy chocante para el niño. El niño cada vez que hago una visita me dice, ay mamá, mi papá se va a morir. Y entonces así recuerdo mi esposo todo el cuento que me hizo cuando cayó preso, las manos del golpe que le dieron. Ha sido una locura total. A mi esposo todo el tiempo, cosa que denuncié también en la Fiscalía Provincial. A mi esposo todo el tiempo le están diciendo, dice a tu mujer que se calle. Tú no has salido de aquí por tu mujer, porque si tu mujer ya no denunciara tanto, ya te hubiera salido. Algo que sé que es mentira. Mi esposo no ha salido porque no ha salido. No es por eso. Incluso mi esposo una vez me dijo que le habían llevado el expediente de libertad condicional y que le habían dicho, mira, tú hubieras ido hoy de libertad condicional, pero que no te vas a ir porque tu esposa sigue hablando. Y todo el tiempo con estas torturas psicológicas, y le dicen de que dice a tu mujer que se calle, la vamos a meter presa y no va a coger 3 años como tú, va a coger de 8 en adelante. Le ponen hasta los años y todo, de 8 en adelante. Que tengo un expediente abierto no sé de qué tamaño. Simplemente yo no estoy cometiendo ningún delito. Yo simplemente estoy pidiendo y exigiendo la libertad de mi esposo y todos nuestros presos políticos, porque estoy en todo mi derecho. Porque en el único país donde gritar su forma de pensar es un delito es en este. Para hablar de este tema también contamos con la presencia de Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un amigo ya habitual en nuestros programas. ¿Cómo estás, Manuel? Acá, Pedro, bien, con menos calor. Le comentaba a Hernán, una noticia para mí excelente porque yo no lo soporto para nada, pero bueno, aquí estamos. Así que eso da más energía ahora para conversar. Gracias por la invitación de nuevo. Óyeme, un poco queremos hablar sobre los presos del 11 de julio, los presos políticos, porque a veces se olvida un poco que antes del 11 de julio ya en Cuba existían y han existido a través de estos 64 años presos políticos, lógico. La explosión, lo que hicieron estas personas el 11 de julio fue muy grande y es interesante uno ver cómo han
sancionado a los jóvenes y no tan jóvenes, apenas excesiva. Y queríamos conocer un poco cómo está la situación de los presos políticos en Cuba, vinculado un poco también con la represión que existe para con ustedes y la situación de los familiares políticos. Sé que tú has estado vinculado desde siempre con familiares de los presos del 11 de julio e incluso con otros, como el caso de Iralidi Frometa, la esposa de Yuri Valle Roca. ¿Qué puedes hablarnos al respecto, Manuel? Sí, mira, Pedro, gracias de nuevo por la invitación. Gracias a Hernán también por estar por acá. Mira, la situación de los presos políticos, y en esta ocasión deberíamos decir, para satisfacer a las feministas, presas políticas también, es una situación bien, bien difícil. Ha habido una intención de presionar al gobierno cubano desde todos los ángulos, desde todas las perspectivas, en busca de dos cosas. Primero, y obviamente de la liberación de personas que lo único que hicieron fue expresar y manifestar su derecho a pedir demandas de cambio, pedir satisfacción de sus necesidades, pedir mejores condiciones para el país, para su gente y para su familia, y que el gobierno respondió de esta manera. Ha habido presión en ese sentido. Afortunadamente, una presión sostenida, a veces hay horas más pronunciadas que otras en esta presión, pero la situación de ellos no es buena, para nada. La violencia en las cárceles aumenta, se incrementa. Todos los días hay una denuncia de un guardia que golpeó a algún preso o a algún prisionero o prisionera política. Se han dado el caso, por ejemplo, de Lisandra Góngora, que a cada rato sufre una golpiza, paliza, por parte de las autoridades carcelarias por su rebeldía, que quitarse el sombrero, como decimos los cubanos. Ella fue trasladada incluso a la prisión, muy simbólico esto, por cierto, a una prisión en la Isla de la Juventud, bastante simbólico, por lo que todos conocemos de la historia de Cuba. Pero se dan otros casos de otras personas que son maltratadas. Las condiciones de atención de salud, muy precarias, las condiciones en el país en sentido general, y por supuesto, como diría Solzhenitsyn, en Archipiélago Gulag, si quieres conocer la situación de un país, mira sus cárceles, ¿no? Y en este caso, en este sentido, las cárceles cubanas son un reflejo aumentado y exagerado de las malas condiciones con las que están viviendo los presos. Por lo tanto, eso daña la posibilidad y afecta la posibilidad de atención de salud. Hemos tenido, por ejemplo, el caso justamente de Yuri Valle Roca, que ha contraído algunas enfermedades allí, se le han agudizado otras, como la vista, como enfermedades pulmonares, y a veces no han tenido atención médica. Otras veces por la presión, afortunadamente, de su esposa, que constante denunciando, pues las autoridades se han visto obligadas en su caso a atenderlo. Pero hay otros casos menos conocidos que languidecen ahí en las prisiones, una situación muy, muy difícil, muy tensa, ¿no? Y a mí me gusta hacer énfasis en este caso en las condiciones en las que están las presas políticas. Sabes que el movimiento feminista lucha mucho por los derechos de la mujer y lo lleva al detalle, incluso de los derechos a una menstruación digna, por decirlo de alguna manera. Y estas prisioneras no solo sufren la prisión, la presión, la violencia de las cárceles, sino que sufren la mala atención a sus situaciones específicas por su género y situaciones específicas por las condiciones, sobre todo por la edad, porque muchas de estas mujeres son jóvenes, ¿no? Y confrontan todos estos problemas. De modo que la situación general en las cárceles es tremenda y la denuncia también es permanente en ese sentido, pero las autoridades no tienen mucha sensibilidad, excepto con los casos emblemáticos en determinadas condiciones. Por ejemplo, está el caso de Daniel Ferrer, a quien quieren humillar, apabullar, destruir, o está el caso de
Luis Manuel Otero Alcántara o Michael Osorbo, son los casos más conocidos, que también sufren situaciones terribles en las prisiones. Y la cárcel política, la prisión política, aumenta. Nos contamos, las cifras aumentan casi por día, ¿no? Como la inflación. La inflación aquí va por día, la cifra de presos también. Hay una línea de coincidencia paralela entre una cosa y otra. Y hoy contamos casi con 1.200 presos. Acaban de juzgar ayer a 3 jóvenes activistas. El gobierno siempre utiliza, por supuesto, la coartada de los delitos comunes, pero acaban de juzgarlo a 1 año y medio, 2 años de prisión a 3 activistas jóvenes. Otro joven que quiere ser condenado a 15 años de prisión, simplemente por pintadas en las paredes. Y por supuesto los familiares, estamos ahí, estamos en contacto con ellos. Estoy en contacto específicamente con algunos de los presos de La Guinera, los familiares de los presos de La Guinera, también con uno de los familiares de las hermanas Garrido, con quien tengo un contacto permanente, aunque por supuesto estamos teniendo relación con todos los posibles, aunque hay gente específica que tiene esto como parte de su agenda, afortunadamente, de derechos humanos, y por ahí vamos trabajando. Hablaste de 3 personas, de 3 presos políticos que yo te iba a preguntar, que era José Daniel, Michael y Manuel Otero Alcántara. Quisiera ver si tienes alguna información para mí, o sea, para nuestros televidentes, sobre un preso que para mí es emblemático también, y es el caso de Félix Navarro, un hombre de 70 años con padecimientos de la presión y ha sufrido mucho en la cárcel. ¿Hay algo nuevo, alguna información que quieras brindar sobre Félix Navarro, que por demás también pertenece a nuestro consejo? Mira, yo te diría que el caso de Félix Navarro es el más emblemático de todos los casos. Entre otras razones por lo siguiente. Esta es su 3ª prisión política. Ha sido un preso político y un activista político al que las autoridades no han podido doblegar nunca. Se ha sobrepuesto siempre a dolencias crónicas, un hombre diabético, y un hombre que padece de la presión. Sin embargo, se ha colocado por encima de esa situación precaria que él ha tenido a lo largo de todas estas prisiones para mantenerse firme su demanda. La última información que tenemos de su caso es que, por un lado, le habían negado la posibilidad, aunque estamos haciendo una presión, le habían negado la posibilidad de una nueva licencia extrapenal, justamente justificada por, uno, la edad. Aquí la ley, después de los 62 años, básicamente, hay siempre lo que llamaríamos, o lo que podría llamarse, una mirada diferenciada hacia los presos. Se busca crearles mejores condiciones. Esto le ha sido negado, aunque estamos presionando para que le den una licencia extrapenal, de nuevo, que ya él estaba en la calle por una licencia extrapenal cuando los 75, a ver si se la dan, y le han trasladado a una celda mucho más rigurosa, porque Félix continúa denunciando las condiciones de todos los presos allí a su alrededor. Yo por esa razón siempre digo que no es el más mencionado, pero sí es el más emblemático y uno de los que más respeto merece justamente por la prisión. Sobre todo porque también tiene a su hija Salina Navarro preso. O sea, eso destruiría personalmente, desde el punto de vista espiritual básicamente o mental, destruiría a cualquier persona, y Félix y su hija también se mantienen muy firmes. Aquí tenemos incluso una cosa que cabe siempre destacar, que la prisión política no repara en edad. Tenemos presos muy jóvenes, entre los del 11J. Tenemos presas muy jóvenes, como es el caso, por ejemplo, de Sisi Bascal, también, que se mantiene firme en su posición, que le negaron
el cambio de medida, porque ella, como se dice en la jerga carcelaria, ella es primaria, por lo tanto, tiene la posibilidad de un cambio de medida una vez que ha cumplido cerca de un tercio de su condena, y se la negaron y ella se mantiene con un nivel de firmeza increíble que erizaría a cualquiera de los que estamos fuera. Pero tenemos a esos jóvenes y tenemos el caso de Félix, tenemos los casos intermedios de José Daniel Ferrer, hablando en términos internacionales, y de más jóvenes como Alcántara y como Mike. Hay algunas noticias interesantes con una presa que se llama Aymara Nieto, ya le están dando pase, también una mujer indoblegable. Y disculpen que yo haga mucho énfasis en la prisión de mujeres, en las presas políticas, porque me parece que este es el símbolo de muchas cosas en Cuba, ¿no? Entre otros de la decadencia específicamente moral e institucional de un régimen, cuando tiene que encarcelar a más de 102 mujeres justamente por las ideas. Antes de darle la palabra a Hernán, yo voy siguiendo en la medida de las posibilidades y de la información que me llega a la situación de los presos del 11 de julio y no conozco ningún caso de estos primarios que tú dices que a los 2/3 de cumplir según la conducta y demás esté en la calle, le hayan dado la libertad condicional. ¿Conoces algún caso de esto? Sí, hay dos casos que yo conozco. Uno no menciono, o no los menciono ambos, entre otras cosas porque los familiares han pedido cierta discreción, pero ya hay casos de jóvenes del 11J que lo han liberado. Los familiares los han acogido, el gobierno le ha prometido conseguirle trabajo y ellos quieren mantener eso en una zona de silencio, más allá de que sus nombres se conocen, pero bueno, yo quiero respetar el pedido de ellos específicamente, no mencionarlo demasiado en las redes. Pero sí se han dado ya, al menos que yo conozca, 2 casos de liberación de personas ligadas al 11J. Hay un caso en San Miguel del Padrón de un joven, Juniel Hernández Rodríguez, que fue un preso del 11J. A él lo condenaron solo a 1 año, cumplió su condena y lo liberaron. Está ahí reactivándose primero con su familia, luego intenta conectarse en algún momento con el activismo cívico, el activismo político de nuevo, pero este es un tercer caso de alguien ligado al 11J que han liberado en el último año, por decirlo de alguna manera. Hernán. Manuel, me gustaría puntualizar en 2 o 3 cosas que tú dijiste y que de hecho una de ellas es lo que acabas de mencionar. La primera es familias presas, ¿no? O sea, eso es algo que no sé si es habitual en el mundo, no sé si era algo habitual, estoy tratando de recordar algún caso anterior en Cuba, donde, ¿qué quiero decir con esto? 2 hermanas, mencionabas tú, las hermanas Garrido, si no me equivoco, la familia Navarro, pero hay otros casos, hay más casos donde son hermanos o primos, o padre-hijo, o madre-hija, o madre-hijo. Y eso, en buena medida, y tú me corregirás, habla de la manera en la cual la gente salió a protestar aquel día, porque todas estas detenciones son del 11J, ¿no? Entonces, que se trataba de familias que salían a expresar su disconformidad con ciertas cuestiones, a veces ni siquiera era con el gobierno, digo, con ciertas cuestiones mínimas. ¿Esta interpretación es correcta? ¿Tú tienes la misma precisión? Sí, Hernán, repíteme la pregunta un poquito porque se cortó la transmisión. Tranquilo. Y no entendí la última parte. Te preguntaba si la interpretación que yo estoy haciendo o la sensación que yo tengo es correcta, es la misma que la tuya, si coinciden, digamos. Sí, yo creo que es correcta, definitivamente. Vamos a tener en cuenta una cosa fundamental, y por eso creo que esta interpretación va en la dirección apropiada, y es que
a diferencia, digamos, de años anteriores, vamos a decir, vamos a establecer como que una división, parteaguas, como les gustaría decir a otros, entre la etapa anterior al 11J y la etapa posterior. La diferencia de eso, la etapa anterior básicamente iban a prisión activistas, gente de la sociedad civil, que ya habían caminado un trecho o un tramo en su acción cívica y que, bueno, de alguna manera sabían que la consecuencia posible de su acción cívica era la prisión, como ha sucedido en muchos casos. Pero después del 11J, la prisión política es una prisión de la ciudadanía, no solo del activismo. De hecho, el 11J, los activistas presos del 11J se cuentan con las manos, con los dedos de la mano, ¿no? O sea, Aniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, bueno, Michael Osorbo había sido preso anteriormente, Félix Navarro, Salina Navarro, Cici Abascal, no pasan de 10. Se me escapa. No pasan de 10, bueno. Esto es la ciudadanía. Y esto es una especie de nueva prisión política, en ese sentido, ¿no? Donde la participación fundamental es de familias. Hay unas jimaguas de Ciego de Ávila, jovencita, que están presas. No está presa la abuela, porque se ha quedado al cuidado de una de sus hijas, pero podía estar presa también ese señor. Hay padres e hijos presos, hay hermanos que están presos. Y esto va directo al núcleo fundamental de las nuevas circunstancias en las que nos encontramos, que es el pueblo contra el Estado y el Estado contra el pueblo sin la mediación de la sociedad civil. Esto es una cosa nueva. Y eso explica, entre otras cosas, por qué hay tantas mujeres presas. Las hay muchas que son activistas, pero la prisión de mujeres o la realidad de las presas políticas en Cuba tuvo un cambio interesante. Ahí está la película Plantadas, que habla de las primeras presas políticas al borde del triunfo de la Revolución Cubana, aquellas que participaron en la primera lucha contra el castrismo. Pero después hay como que una disminución en la cantidad de mujeres presas a lo largo de los años 80, 90. Marta Beatriz Roque, la más conocida de todas, pero no son muchas las mujeres que van presas en los años 90. Hay algunas, por supuesto. Menciono Marta Beatriz Roque porque es la más emblemática. Ahora, sin embargo, hay un número cada vez más creciente de mujeres. Y esto explica de alguna manera también el origen del conflicto, el origen de la demanda. Son madres de familia que han sentido que han perdido, que no encuentran espacio para sus hijos, para el bienestar. Las hay activistas comprometidas, como la hermana Garrido, como Lisandra, etcétera, pero muchas de ellas son mujeres que salieron del hogar a la calle a expresar su opinión y su demanda, y hoy sufren prisión política justamente por eso, ¿no? Y eso es lo que me lleva a hablar de una nueva calidad, una nueva cualidad de la prisión política en Cuba, que formada básicamente por la ciudadanía y no tanto por el activismo cívico, aunque claro, hay muchos activistas cívicos. Por lo tanto, creo que sí, tu interpretación es correcta en relación con el nuevo momento que estamos viviendo. Y un poco en línea a lo que decías también antes, Manuel, tú mencionabas este tema de, bueno, casos emblemáticos de presos y presas políticos que se encuentran, que no claudican, ¿no? Que siguen firmes en su postura. Y luego Pedro te preguntaba sobre si había habido alguna liberación, y tú mencionabas, digamos, sin dar nombres, algunos casos, y sabemos de otros que han salido y han decidido mantener silencio, ¿no? Han decidido no tratar de que no se diera a conocer mucho ni su situación en la cárcel, ni su situación procesal, ni
Entonces es muy probable, permítanme ser un poco en esto conspirativo si quieren, es muy probable que hayan Sí, así sido es. Sí, así ha eh, sido. pedidos Muchos del no han gobierno, ¿no? querido. Pero digo, creo que tiene que ver, y corrígeme, probablemente con una exigencia del gobierno, ¿no? Con un te libero a cambio de, ¿no? O te Sí, libero, claro. pero te vamos a estar mirando, así que por favor no, o ten cuidado con, ¿cierto? Sí, obviamente. De alguna manera se convierten en rehenes cívicos del régimen, ¿no? Porque es lo que está pasando con muchos casos. Pues eso no menciono al menos dos que conozco bien. Mencioné un tercero, sí, por su nombre, porque este es alguien que quiere convertirse en activista, pero definitivamente hay una especie de rehenes cívicos en los que el gobierno cubano convierte a estas personas, porque primero le subió la parada, ¿sí? Juzgar a una persona a 18, 20, 15, 12 años simplemente por ejercer la libertad de expresión es verdaderamente duro. Pero esto es un mensaje que el gobierno cubano envía para tratar de ablandar, ¿no? De dar un golpe mortal a la resistencia cívica de las personas o a la resistencia, digamos, humana. Estar en prisión no es sencillo para aquellos que lo han estado, ¿no? Y entonces luego el régimen va haciendo como un trabajo, aquí hay un trabajo personalizado, ¿eh? Va acercándose a la familia, trata de conocer primero a los familiares de estos jóvenes presos, hasta dónde son capaces o no de aceptar las condiciones del gobierno. Luego van, le hacen promesas a estos jóvenes y está claro, si a cambio del silencio posterior me van a liberar de una prisión en la que uno no sabe qué va a suceder, pues definitivamente muchos de los que están liberados aceptan ir a el cambio de calle por silencio, ¿no? Sí, estás en tu casa, pero te tienes que mantener en silencio. Aquí, por supuesto, hay que tener en cuenta también que la virtud del 11 de julio es que es la ciudadanía la que se está enfrentando al Estado. Insisto, sin la mediación de la sociedad civil. Algunos salimos, unos cayeron presos, otros fuimos detenidos y no pasó nada. Pero nunca podríamos decir que la gente salió a la calle porque nosotros los convocamos. Si no hubo mediación de la sociedad civil en esas manifestaciones. Esa es la virtud. Pero toda virtud también esconde un defecto. Si muchos de estas jóvenes que salieron y personas que salieron no tenían recorrido cívico. Por lo tanto, no tenían la preparación para enfrentarse a un Estado tan brutal como el Estado cubano, que pintaba paredes antes de la revolución, incluso con sangre, y no pasaba nada. Ahora, a quien pinta paredes lo quiere condenar a 15 años. Sí, eso da una idea de la dimensión brutal de un Estado que en la medida también que ha perdido legitimidad, pues es más duro con la gente, es más duro con la ciudadanía. Por lo tanto, la virtud ciudadana o de expresión del pueblo frente al Estado ha tenido este dilema de que muchos no han tenido el fondo cívico necesario para enfrentar a esta maquinaria poderosísima, que es lo único que queda, por cierto, del Estado cubano, es la maquinaria represiva. Ya todo lo demás está colapsado y de pronto aceptan estas condiciones y no se les juzga, ¿no? No estoy emitiendo este juicio como un juicio hacia las personas, estoy haciendo un análisis de las circunstancias específicas en que se encuentran y que nos encontramos todos los cubanos. No, hay una cosa que no le quepa duda a nadie, que todos estos presos del 11 de julio y su familia, desde ese momento comenzaron a ser un objetivo de los órganos de la seguridad del Estado. Y su comportamiento va a determinar mucho la incidencia que tengan en su vida futura. Hernán. Iba a decir que tenemos que ir cerrando, pero no me gustaría cerrar sin antes hacerle una última pregunta a Manuel, que es, hemos visto desde el 11J una serie de diferentes protestas y manifestaciones que han ido surgiendo.
producto de cortes de energía, producto de escasez, lo que fuera. Mi pregunta es, ¿cómo está la situación ahora? Si se siente un clima de tensión social que podría volver a desembocar en algo similar a lo del 11J, y si tú crees que ese escenario es posible o si el miedo y el terror diseminado por el gobierno ha sofocado esa posibilidad. Sí, mira, yo creo, por un lado, que el miedo ha contenido a la sociedad, ¿no? De algún modo. El gobierno se ha encargado de decir, quien haga esto, sufre esto otro, ¿no? Con toda la dureza. Sin embargo, llega un momento, y en ese momento nosotros estamos, en que la gente en el análisis costo-costo, es decir, ¿qué me cuesta más mantener esta situación o enfrentarme al Estado? Comienza a jugar su papel. Y yo sí creo que una sociedad que ya está abierta a la sorpresa, porque el 11 de julio lo que hizo fue decirle al mundo, miren, no sigan jugando a Cuba con la campana de cristal en que todo está controlado, definitivamente. La posibilidad de la sorpresa comienza ahora. Por lo tanto, estamos en ese momento en que la posibilidad de la sorpresa, cuando nadie se lo espere, lleve a la gente justamente de nuevo a manifestaciones, porque la situación hoy es precaria. Yo menciono la palabra, por un lado, descomposición en lo que tiene que ver con valores, y por otro lado, colapso en lo que tiene que ver con la gobernanza, las instituciones, la oferta del Estado, la ciudadanía. Esos dos momentos están confluyendo de nuevo y pueden llevar a una explosión social. Entre otras razones, eso explica por qué el gobierno no ha respondido positivamente a las demandas de excarcelación y a las demandas de amnistía que se le han hecho de distintos puntos, ¿no? Tanto desde por parte nuestra, que de alguna manera seguimos trabajando en el tema de la amnistía, con un ligero cambio que estamos haciendo ahora por cuestiones puramente legales, hasta la demanda de amnistía del Vaticano, de la Unión Europea y de otras instituciones que le han dicho al gobierno, libera a esta gente, son manifestantes pacíficos. Lo único que han hecho es salir a las calles a ejercer un derecho, por cierto, constitucional, ¿no? Porque lo reconoce el artículo 56. Y el gobierno se ha negado a eso, entre otras cosas porque está notando, advirtiendo, está tomando la temperatura a la sociedad y se da cuenta que su capacidad disuasoria tiene un límite también. Porque la gente ha seguido manifestándose en redes sociales. Porque a cada rato hay un conato. Hubo un conato en un lugar tan lejano como Guantánamo, allá en Mayarí, sobre todo de mujeres. Es decir, sí, todo esto refleja justamente que el miedo que tiene el gobierno cubano a aflojar la rienda represiva sobre la sociedad. Por eso no escarcela a gente que debería estar ya en su casa ahora mismo, porque teme la pérdida. El gobierno no tiene legitimidad de origen, es decir, no fue el voto popular el que llevó a Díaz-Canel ahí, pero podía tener legitimidad porque le daba un poco más de comida a la gente. Esa tampoco la tiene. Y entonces, de alguna manera, el gobierno resiente esto. Y yo creo que sí, Hernán, la sociedad cubana, una sociedad ya abierta a la sorpresa, mañana nos puede anunciar otras manifestaciones de cierta dimensión, quizás no en todo el país, pero en lugares específicos interesantes que conecten y vuelvan a mandar el mensaje desde la sociedad de que hay que hacer cambios fundamentales. Por eso nosotros nos hemos metido con fuerza en la nueva dimensión en la que estamos y hemos impulsado y estamos impulsando esto que llamamos estrategia contra la violencia, porque puede desembocar en una violencia incontrolable. Pedro, nos vamos quedando sin tiempo para este programa de hoy, así que ahí te dejo el cierre del programa actual. Solo nos queda agradecerles a Quirenia, a María Matienzo por este interesante y doloroso documental, también a Manuel Cuesta Morúa y a Yuneisi Santana, que han puesto en contexto la realidad de los presos políticos en Cuba y sus familiares.
Solo nos queda invitarlos para el próximo sábado a las 5:30 para seguir hablando del presente, el pasado y el futuro de la isla. Un saludo a todos. Hasta la próxima.